Good evening. Please make sure you take your seats. In a moment, Es un honor para mí dar inicio a la ceremonia de presentación mutua de un memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Israel para la defensa de la libertad. En este momento, tengo el honor de invitar a Su Excelencia, el primer ministro Benjamín Netanyahu, a ofrecer unas palabras. to leave the devices on the chairs at the end of the event. Thank you. Please rise. Por favor, den la bienvenida al honorable Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel, y al honorable Javier Milei, presidente de la República Argentina. Republic of Argentina. Gracias. Tengo la garganta un poco muy irritada. Espero que mi voz se escuche clara, así como también la voz de nuestro maravilloso amigo, el admirable Javier, y de su fantástica delegación. Les damos la bienvenida junto a los ministros de nuestro gobierno y con el corazón del pueblo de Israel. También estoy profundamente conmovido por el fuerte vínculo que tienes con nuestro pueblo, con nuestra tierra, con nuestros estados y con nuestra ciudad eterna unificada, Jerusalén. Hablamos mucho sobre el trabajo increíble que el presidente Milei está realizando en Argentina. Dije ayer en la Knesset que si uno conoce los principios del libre mercado, esto no debería sorprender a nadie. Pero hay un mundo de diferencia entre conocer los principios y llevar a cabo las reformas. Por eso es difícil. Siempre hay intereses creados que te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Si haces esto, yo haré aquello contra ti. Y los líderes políticos siempre pagan un alto precio si impulsan reformas necesarias. Por eso estas reformas suelen retratarse y, en la mayor parte del mundo, nunca se concretan. Pero en Argentina sí se están realizando, con determinación, con pasión, con convicción y con un gran coraje. Por ti, mi amigo, estás marcando un ejemplo para todo el mundo. Puedo decir que nosotros también hicimos algunas reformas aquí y por eso Israel ha cambiado. Pero tú estás transformando a Argentina y creo que la estás llevando a un lugar aún más grande. Y pienso que esto es una buena señal, no solo para tu país, sino para toda América Latina y para el mundo entero. Porque, como dijiste ayer en tu mensaje, y como viste cómo fuiste recibido como un hermano, un verdadero hermano, un miembro genuino de nuestra familia, del pueblo judío. Y dijiste algo muy importante, que los mercados libres representan la libertad. Y como mencioné, la idea de la libertad en la antigüedad emergió aquí, en lo que entonces era una esquina polvorienta del Asia Occidental y del Mediterráneo Oriental. En esos días antiguos, aquí, los profetas de Israel proclamaron una idea revolucionaria, que nadie está destinado a ser esclavo. Esta fue una idea revolucionaria hace miles de años, que los seres humanos podrían ser liberados de la esclavitud. No solo nosotros como pueblo, al salir de Egipto en el gran éxodo, sino que dentro de nuestro propio pueblo, las personas podían ser liberadas. No estaban condenadas ni destinadas a ser esclavas. Esto cambió la historia de la humanidad. Y fue una contribución del pueblo judío, aunque luego se extendió a otros lugares. Lamentablemente, no se practica en todos lados, porque aún existen muchas dictaduras, incluyendo aquellas que hoy amenazan nuestra llama de libertad aquí. Pero nunca he conocido a un líder que haya comprendido esto mejor que tú, mi amigo.
Y quiero agradecerte en nombre del pueblo de Israel y en nombre de todos los pueblos libres del mundo. Así que, con esta breve introducción y con esta garganta dolorida, te paso la antorcha, mi amigo. Bienvenido, Javier. Buenas tardes a todos. Como dije ayer en mi discurso en la Knesset, es un honor estar nuevamente en Israel, especialmente en esta ocasión de fortalecimiento de nuestra relación bilateral. Quiero agradecer nuevamente al primer ministro y verdadero amigo Benjamín Netanyahu, al presidente Herzog y a todo el pueblo israelí por habernos recibido con los brazos abiertos. Como ya he expresado, hay una comunión entre nuestras dos naciones que preexiste a esta administración, pero que tenemos la vocación de profundizar. Argentina fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Israel. Tiene la comunidad más grande de Latinoamérica y la séptima más grande del mundo. Y por supuesto nos une el amor por la libertad y la democracia. En línea con nuestra histórica posición de amistad y fraternidad, es que volvemos a declarar que el año entrante, 2026, haremos efectiva nuestra promesa de mudar la Embajada Argentina a Jerusalén. Por otro lado, ambas naciones han sido víctimas del terrorismo fanático. Desde su creación, el Estado de Israel fue atacado incesantemente por los enemigos de la libertad, llegando a su máxima expresión en el reciente y trágico 7 de octubre, entre cuyas víctimas había ciudadanos argentinos. Se trató del mayor acto de antisemitismo desde el Holocausto. El flagelo del terrorismo es conocido por nuestro pueblo. Se trata del mismo enemigo que derramó en Buenos Aires la sangre de inocentes civiles indefensos, argentinos, israelíes, judíos y no judíos, con 2 brutales atentados en la Embajada de Israel y la sede de la AMIA, dejando un saldo de 114 muertos. En resumen, somos compañeros en valores, pero también en el dolor. Desde aquel cobarde ataque del 7 de octubre he declarado mi apoyo incondicional al Estado de Israel en su derecho a la autodefensa, en esta batalla que no se circunscribe a una sola nación, sino que se extiende a todo el mundo. Es la civilización contra la barbarie, la libertad contra el terror, lisa y llanamente el bien contra el mal. El antisemitismo, ese cáncer que se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de la historia, no es un asunto meramente judío, sino de toda la humanidad. Asimismo, la liberación de los secuestrados no se trata de un tema de guerra ni de un tema político, es una cuestión humanitaria. Por eso exigimos la liberación inmediata e incondicional de los 4 argentinos aún en cautiverio, Eitan Horn, Ariel y David Cunio y Leonel Rudaev, y de la totalidad de los secuestrados en poder de la organización terrorista Hamas. Hoy el mundo está cambiando en materia económica y política. La configuración de los últimos 30 años se está modificando. La barbarie es la eterna enemiga de la libertad, la independencia y la dignidad humana. Su ley no es otra que las masas esclavizadas a la voluntad de pequeños tiranos y el odio a todo lo que escape a su control e ideología criminal. Y 2 formas distintas de barbaries, distintas pero íntimamente relacionadas, amenazan la supervivencia de Occidente como hacía mucho tiempo no ocurría. Por un lado, en el frente externo, el despotismo de quienes odian la libertad, del cual el terrorismo fanático es quizás su expresión más abyecta. Pero también puertas adentro de los países del mundo llamado libre, en el frente interno nos encontramos con ideas y discursos políticos que corrompen la brújula moral de las naciones libres y relativizan o excusan el peligro que representan los verdaderos enemigos de la libertad. Es quizás
la pata más peligrosa de lo que denominamos la ideología woke. Me refiero, con la noble excepción de los Estados Unidos, a la pasividad de Occidente ante este panorama de lucha entre el bien y el mal. Hablo de la impotencia o complicidad de los organismos multilaterales infectados por el wokismo que hoy han abandonado la tarea para la cual fueron creados. Aunque se llenen la boca hablando de derechos humanos, muchos países han dejado proliferar a la barbarie terrorista, poseídos por la ideología de la muerte. Han dejado a Israel peleando sola, no solo ante quienes buscan destruirla, sino también frente a la opinión pública internacional que se ha dejado manipular por la propaganda del terrorismo. De esta manera, la barbarie del terrorismo fundamentalista y la ideología woke se complementan en un círculo vicioso. Una destruye desde adentro, erosionando la moral, la confianza y las tradiciones, allanando el camino para el ataque de la otra, el enemigo externo. Por más disímiles que parezcan, ambos fenómenos conducen al mismo lugar, la desaparición total de Occidente. Una motivada por el fundamentalismo asesino, la otra poseída por un relativismo suicida que sacrifica el futuro en el altar del sentimentalismo. En este contexto de creciente incertidumbre, los semejantes, los que defendemos los mismos valores, tenemos que estar juntos. Desde que asumí, he estado proponiendo una Liga de Naciones Libres que, tanto hacia adentro como hacia afuera, pelee por los valores básicos que hicieron grande a Occidente: la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Por eso creo que hoy, más que nunca, se aplica el pasuk de la Torá, donde Dios establece: «He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia». Argentina e Israel somos naciones que amamos la vida. El terrorismo iraní en sus distintas avatares, como Hamas y Hezbollah, aman la muerte. De hecho, y dicho por ellos mismos, aman la muerte como nosotros amamos la vida. Y de la muerte hacen un culto, buscando expandir su terror a todo el mundo. Ante esta barbarie, el que calla es cómplice. Quiero ser claro, callar ante el terror es elegir la muerte. Este memorándum representa una profundización de la sociedad estratégica entre Argentina e Israel. Representa un esfuerzo en materia educativa, focalizando en la conciencia del antisemitismo, considerando justamente que el próximo año Argentina sucederá a Israel en la presidencia del IRJA. Pero también iniciará una nueva etapa con mayor unión y cooperación en materia de defensa. Luego de décadas de desfalco del Estado y vaciamiento de las Fuerzas Armadas, la Argentina está francamente atrasada en capacidades militares, armamentísticas y de inteligencia. Cualquier país que se hace respetar necesita de estos recursos para participar en calidad de igual en el concierto de las naciones. Como argentinos tenemos mucho para aprender del Estado de Israel en este área y en otras tantas, dado que en tan solo 77 años de corta existencia se convirtieron en vanguardia global en materia económica, comercial, tecnológica y de defensa. Desde la antigüedad, las grandes potencias han entendido que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino el resultado de un poder bien administrado, de alianzas bien construidas y de una determinación inquebrantable para defender lo que es justo. La paz no se concede a los débiles, se impone con la fortaleza moral y estratégica de quienes no temen defender su futuro. Y ante el antisemitismo no hay grises, se está del lado del bien o se está del lado del mal. La lucha contra la barbarie requiere de decisión y coraje en cada paso del camino, junto con la firmeza para ignorar las críticas de quienes prefieren por temor no transitarlo. Es necesario que las naciones libres nos apoyemos mutuamente para poder sostener la dureza de la tarea. El resultado de este trabajo, para quienes decidan encararlo, es una multiplicación exponencial de la libertad, la independencia y la felicidad de sus pueblos. Es por eso que no desistiremos tampoco en nuestra convocatoria a conformar una alianza de naciones libres, para que quienes elijan este camino nunca más tengan que recorrerlo en soledad. En esta ciudad santa de Jerusalén,
Elevamos nuestros pedidos a Hashem para que este pacto manifieste la pureza de nuestras intenciones y traiga paz y prosperidad a ambas naciones. Am Israel Chai. Finalmente, pido que Hashem bendiga a Israel, que bendiga a la Argentina, que nos bendiga a todos nosotros, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Thank you, Your Excellency, President Milei. I now have the honor רק of רגע invite- אחד, רק רגע. Okay. We're now in the King David. Ahora estamos en el Hotel Rey David. David established- El rey David estableció Jerusalén como nuestra capital hace 3000 años. Me encanta este hotel, pero creo que me encantará aún más la embajada Your argentina. next visit, Así que en tu próxima visita tendremos un evento en la embajada de Argentina en Jerusalén. Argentina and Jerusalem. Espero que para entonces ya hayamos recuperado a todos los rehenes restantes, en especial a los 4 ciudadanos argentinos que siguen secuestrados, los hermanos Tov y Leo Hadar. Como sabes, en los últimos 4 días, mejor dicho, en los últimos 6 días, logramos reunir varios rehenes con sus familias. Tan solo ayer, 5 de ellos. Esta es una muestra de nuestro compromiso con los valores humanos, con el sentimiento humano. Ellos, nuestros enemigos, retienen cuerpos, toman como rehenes a personas inocentes, las torturan, las mantienen en túneles. Esos son monstruos. Nosotros no lo somos, y tú tampoco. Y no tengo ningún problema, ¿cómo decirlo? No tengo ningún reparo en decir lo obvio. Nosotros tenemos la razón. Ellos están equivocados. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y los buenos, con la ayuda de Dios y con tu ayuda, vencerán el mal. Gracias, Excelencias. Ahora tengo el honor de invitar a Su Excelencia, el primer ministro Benjamín Netanyahu, y a Su Excelencia, el presidente de la República Argentina, a proceder con el intercambio mutuo de este acuerdo estratégico, un paso importante en nuestro compromiso conjunto para combatir el antisemitismo. Por favor. Terrorism, please. Thank you, Your Excellencies, and you are invited to your seats. Okay, so we now proceed to the second part of this evening, the formal declaration of the decision